Bueno, buen día para todos. Vamos a arrancar nuestra segunda semana de proyecto de grados. Estaba hablando con Ana Sofía, ¿cómo les pareció la actividad? ¿Qué inconvenientes tuvieron? Si les sirvió para empezar como a visualizar cosas. Entonces, alguien cuénteme, Jonathan. Buenos días, profe. Buenos días. Cuéntame, ¿cómo te pareció la actividad? Profe, pues estuvo muy completa y creo que la pude realizar con éxito. Respecto a la idea de proyecto, en gerencia yo había realizado como la idea de proyecto, pero no la habíamos como materializado tan bien. Entonces quiero como continuarla en proyecto de grado 1 para que sea exitosa. Ok, eso ya, sí, sin darnos cuenta, sí de que cada uno vamos identificando elementos dados. Voy a compartir y vamos a revisar las actividades para Listo. un par de actividades como para redondear y hacer retroalimentación de la actividad. ¿De acuerdo? Okay. ¿Están viendo aquí la plataforma? ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces aquí vemos ya, ya por lo que es la segunda semana, el árbol del problema. Vamos a ver la actividad de la primera semana. Profe, perdón, Sí. usted puso ahí la actividad árbol de problemas y en la descripción decía árbol de objetivos. Entonces me equivoqué. Ajá, Bueno, ahorita lo reviso. ¿Qué es el árbol del problema? ¿En dónde me dijiste? ya le digo. Yo leí por ahí árbol de objetivos en una Sí, aquí está. descripción. Qué pena con Ajá, usted. Sí, qué pena con usted. Aquí en la actividad. Sí, voy a corrijámosla de una vez. Editar. A veces. Sí, aquí está otra. en la etapa 3 también. Oh. Sí, ya voy a mirar. Elaborar el objetivo del árbol de. Práctica de todas maneras, reviso para mirar si la actividad está cumpliendo con eso. ¿Listo? Bueno, estaba mirando, vamos a mirar la actividad. Le decía yo acá, de los 18 hay 6 personas que no entregaron la actividad. Importante que no se empiecen a quedar, porque pues ahí al final de la actividad hay una nota que vale la pena que la tengan en cuenta. Después venimos los inconvenientes. Entonces, estas personas, por favor, no se sigan colgando porque eso va a generar inconvenientes. Vamos a mirar un par. Alejandro Agudelo está. Alejandro, parece que no está. Jonathan Alcaraz. Sí, Jonathan, señor. Sí, señor. entonces cuéntenos cómo hiciste el ejercicio. Profe, pues en la Perdón, segunda, perdón, Alejo, digamos, perdón un momentico. Voy a leer la actividad aquí que es para que lo tengamos en cuenta. Problema a investigar, entonces lo que buscábamos era establecer qué es lo que no funciona, funciona mal o podría mejorar el funcionamiento, hacer digamos, un registro de la información, agrupando los aprendizajes de hallazgo que podrían ser como las causas que generan eso, y a partir de allí, pues obviamente, digamos, establecer digamos, en un escrito el problema, describir esas causas y esos efectos y establecer un impacto de lo que en términos generales se tenía que dar. Entonces, ya teniendo claro qué es lo que teníamos en la actividad, ahora sí, Jonathan, cuéntanos. sí, señor. Bueno, mi problema es que bueno, la solución es un sistema de control para el transporte público de Pereira. Entonces, la idea es crear una aplicación
para mitigar todos estos problemas. Entonces, en cuanto al problema, puse un poco en la descripción que pues el transporte público es algo muy importante hoy en día y que existen varios problemas, que entre eso están la inseguridad en la espera a los paraderos, el desconocimiento de las rutas y los horarios de los horarios, y también hay horarios en que los buses no recogen a nadie, por lo que hace un gasto innecesario en cuanto a combustible y contaminación, exceso de demasiado, ¿cómo se dice? Humo y todos estos buses, de estos buses. Entonces, todos estos problemas engloban un gran problema principal que es como la infraestructura tecnológica del sistema, en el cual no hay como un sistema de control que ayude a regular todo esto para la supervisión de este servicio. Entonces, de esta manera se crea el proyecto para el cumplimiento como de estas normas y requerimientos para un buen uso del transporte a través de la tecnología. Ok. ¿Qué es lo que Dígame. no funciona o está funcionando mal? Sí, señor. El principal problema es ¿cómo se dice? En existencia de infraestructura tecnológica, así lo nombré. Entonces, al no haber esto, el principal problema es los horarios de las rutas. Entonces, estos horarios hacen que no haya un orden en el sistema de transporte, lo que hace que hayan largas esperas, lo que hace que los usuarios tengan como incomodidad ante el servicio. También no hay responsabilidad por parte de los conductores al no haber un sistema de control que exija que ellos cumplan con la normatividad para hacer las rutas por los caminos que deben ser. Y pues ese sería, profe. Ok. ¿Y cuál sería el impacto? El impacto sería a través de la tecnología, generar como mayor concientización hacia los usuarios para que tengan un mejor agrado hacia el sistema de transporte y que no lo tomen como un sistema mediocre. Es como un impacto positivo que se le hace a la empresa. Ok. Bueno, vamos a tratar a través de este ejercicio a generar un proceso de retroalimentación. O sea, tú planteas al comienzo varios problemas: inseguridad, conocimiento de las rutas, el tema de los horarios, pero cuando ya en el segundo punto dice, oiga, registremos la información, habla más es la ineficiencia del servicio en virtud a qué, a que se acumula la gente, a que de alguna forma, digamos, el número y la frecuencia no es la adecuada para satisfacer esa necesidad, ¿sí? Y digamos, en el impacto lo que plantea es eso, es buscar un poco la eficiencia del tema. ¿Me equivoco o hay algo más, digamos, en términos prácticos? No, señor, está bien. Entonces, lo que tenemos que plantear y el ejercicio lo que busca es eso, es poder generar un proceso de tratar de sintetizar al máximo una situación como esta, que es una situación problema que me sirva a mí para empezar a construir una idea que conlleve a qué, a implementar modelos creativos y llevar a la solución de un problema desde el punto de vista de los sistemas de información y computación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en la práctica es pensar en ese concepto que es la ineficiencia del servicio, digamos, del servicio público masivo, en este caso del megabús en la ciudad de Pereira. ¿Y qué es ese concepto de ineficiencia? ¿Sí? La ineficiencia se podría definir como la falta, digamos, de satisfacer la necesidad de los usuarios.
¿Y qué es esa necesidad de los usuarios? Es ver cómo, de alguna forma, la capacidad o la infraestructura del megabús digamos, no se satisface esa necesidad, ¿no? Vemos que hay, reiteradamente vemos que en horas picos de pronto hay mucha gente y que esa gente se tiene que aguantar y pues obviamente la acumulación de gente conlleva a que se aumente la inseguridad, que generen, digamos, toda otra serie de situaciones problemáticas alrededor de ello. Entonces, lo que plantearía uno de esa primera situación de hablar de la ineficiencia del servicio público de megabús en la ciudad de Pereira es establecer qué causó eso para saber qué hallazgos son los que me generan eso. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental evidenciar cuáles podrían ser esa causa. Entonces, una causa que tú alcanzaste a plantear, Jonathan, fue la frecuencia. En esos momentos la frecuencia es muy baja. Sí, vemos que definitivamente ahí se tiene que buscar el mejoramiento del tema de la frecuencia para poderlo ser un poco más eficiente. También establecida de que de pronto los paraderos no eran lo suficientemente, digamos, no tienen el suficiente espacio y eso hace que la gente se agrupe. Entonces vemos que los paraderos, su infraestructura no es la más adecuada. Vemos que, digamos, ¿qué otra cosa alcancé a avisar? Creo que no evidencié más de lo que tú me dijiste. ¿O hay alguna otra cosa que se me haya quedado en el tintero, Jonathan? Pero pues sí, todo eso conlleva a todos los otros problemas que internos, eso es como una generalización. Hay Ok. más problemas internos que ya genera como inseguridad en los ¿Qué, paraderos, pues ya como contaminación, son otros problemas que engloban ok, ¿qué a es lo ese que, gran problema. okay, ¿qué es lo que Jonathan cuando dice que hay problemas, son problemas que se asocian a estos problemas, o sea, a lo que yo he planteado como causas? Entonces, al ver que tenemos una infraestructura no adecuada, pues esto conlleva a que se generen, por ejemplo, problemas de seguridad, problemas de irrespeto, problemas digamos, asociados a esa infraestructura. Intolerancia. Exacto, intolerancia, etcétera. El otro tema es la frecuencia, entonces ese problema de frecuencias hace que se acumule mayor cantidad de gente, etcétera. Entonces son problemas asociados. Pero ahí lo importante de todo es cuando yo empiezo a registrar eso. ¿Por qué digo yo registre esos hallazgos y esos aprendizajes que me está dando? Porque si yo registro eso, empiezo a identificar cuáles son las situaciones que causan el problema. Y si yo soluciono esas causas, automáticamente me va a permitir solucionar el problema. ¿Y qué es lo que conlleva eso? Pues obviamente conlleva a que no haya unos efectos, porque ¿qué es lo que está causando la ineficiencia del servicio de transporte? Pues obviamente que la gente llegue tarde a sus trabajos, que haya problemas de accidentes, que haya cosas que a veces son irremediables. Entonces, un poco lo que estoy planteando con este ejercicio es que ustedes aprendan a hacer una descripción lo más práctica y real digamos, de una situación problemática, planteando esos hallazgos o esas, llamémoslas, aprendizajes que me da. Esos aprendizajes no son otra cosa que las causas y efectos que generan un problema dado. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Y el último punto que veía y Jonathan planteaba era el impacto. O sea, ¿a quiénes impacta eso? Pues realmente a toda la ciudadanía que usa, en este caso, el megabús. Porque cuando el megabús sea mucho más eficiente, pues obviamente va a conllevar la solución a un problema. Y para ello, pues obviamente Jonathan plantea de pronto, digamos, una alternativa tecnológica que pueda contribuir a evidenciar claramente eso. No hemos ahondado en cómo es esa alternativa, digamos, tecnológica. Hasta ahora estamos en la identificación de un problema, que es lo que esta actividad número 1 busca. ¿Les queda un poco más claro? Sí, señor. Ok. Vamos a mirar una chica, Ana Sofía Beltrán. Aquí, profe. Bueno, Ana Sofía, vamos a mirar el tuyo. A ver, cuéntanos. Bueno, básicamente mi trabajo trata sobre que las plataformas para realizar presentaciones son muy poco interactivas o no tienen interacción. Entonces se genera una barrera entre alumno-docente. ¿Por qué? Porque digamos que el profesor quiere mostrar una idea, ¿no? Entonces lo único que puede hacer con la presentación es poner video.
texto, audio e imágenes, y ya. O pues sí podría hacer más cosas, pero en general, por ejemplo, la gente no sabe qué otras posibilidades le dan estas plataformas. Generalmente se centra en esos cuatro aspectos. Entonces yo propongo una plataforma interactiva, una plataforma en la que el estudiante pueda hacer clic acá, pueda arrastrar, pueda mover, pueda completar, para que no sea como eso que simplemente el alumno lee o escucha algo y ya, sino que pueda haber una interacción para el aprendizaje. Ok. Tú planteaste las preguntas que te generan, digamos, el tema central y cuáles podrían ser las causas. ¿Lo quieres mostrar? Ahí te lo estoy colocando para que lo sigas. Pues sí, las preguntas que me hacía, pues para saber si el proyecto era funcional, si se podía hacer, era qué software son los más utilizados para la educación hoy en día, las presentaciones, que si esos materiales son suficientes, pues porque si digamos la presentación funciona, bueno, entonces no habría nada que hacer, pero no, pues no son suficientes, cuáles son las necesidades actuales y futuras de la educación, porque es algo que uno tiene que tener en cuenta, porque qué tal que las presentaciones no satisfagan las necesidades, entonces lo utilizamos ahorita, pero de todas maneras en un futuro ya no se va a necesitar. Las causas del problema, pues que cosas como que uno ve repetidamente, como por ejemplo que se llevan utilizando las mismas plataformas durante mucho tiempo y de ahí no se pasa. Por ejemplo, la gente trabaja mucho PowerPoint, pero no busca como alternativas. Y por ejemplo, causas más allá de lo que yo pueda hacer, sino como del ambiente externo, es el aumento de trabajos que requieren plataformas en 3D. Entonces uno decía, bueno, si hay mucha gente que trabaja ahorita en 3D, metámosle a la plataforma algo que tenga que ver con esos trabajos que se están aumentando para que la gente desde algo tan básico como el colegio pueda aprender habilidades que les sirvan para ese futuro. Ok. Y digamos, ¿cuál sería el impacto? Mejor, ahí hay otro documento, es que esa es una parte nomás. Hay otro que dice, ese tercero. Por ejemplo, ahí dice que resolución de problemas que nos arriba, un poquito más arriba. Ahí está, la falta de, yo propongo en este proyecto de investigación encontrar una manera de modernizar los softwares para satisfacer las necesidades de los alumnos. Por ejemplo, mediante herramientas 3D que permiten desarrollar nuevas capacidades como pensamiento en 3 dimensiones, creatividad y resolución de problemas. Digamos, ¿esto te motiva para que sea tu trabajo de grado? Pues sí, profe, la verdad me gustaría, si lograra crear una página web que permita realizar presentaciones con objetos en 3D, con animaciones y una capacidad, pues ¿cómo decirlo? Una capacidad de hacer cosas más creativas de las que se puede hacer en ese momento, sí me gustaría. Ok, eso se llama reto. Tú misma te estás retando, Ana Sofía. Y eso es lo importante en una investigación, cuando uno se reta como persona para tratar de construir cosas novedosas. ¿Qué veo y qué es, digamos, lo que Ana Sofía muestra con, digamos, adicional? Vemos que ella empezó ya a hacer búsquedas booleanas, ¿sí? En el documento anterior, ella empezó a buscar documentos, mírenlo acá, documentos que de alguna forma tienen relación con eso. El entorno 3D en procesos de enseñanza-aprendizaje, diseño de herramientas de software educativo como base de realidad aumentada, ¿sí? Competencias digitales y necesidades formativas, eso. ¿Qué te sirvió estos 4 documentos a ti? ¿Cómo te sirvieron, Ana Sofía? No, profe, contexto porque uno entonces dice, ¿será que el 3D sí gusta? Por ejemplo, la realidad virtual, que era algo que yo iba a trabajar, no me gustó mucho la idea porque no encontré un solo documento como que dijera cómo poner realidad virtual en una página web, o todavía como que no ha habido eso. Entonces yo, no, esto no, pues para iniciar ahorita en el pregrado de pronto me estoy yendo muy lejos. Entonces busqué qué herramientas sí se estaban utilizando y los profesores utilizan mucho la realidad aumentada. Entonces me metí con parte de realidad aumentada, que es el 3D. Ok. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo que acabaste de ver? O sea, sin darte cuenta, esos documentos, lo que te sirvieron a ti fue para abrirte los ojos. De pronto tú tenías una idea y ya al mirar eso de la realidad aumentada dijiste, uy, miércoles,
esto me requiere mucho más tiempo, hay algunas limitaciones en tiempo, en recursos que yo tengo que frenar. O sea, sin darte cuenta, los documentos lo que te ayudaron fue ¿a qué? ¿A qué, Ana Sofía? No sé, limitaciones, creo que eso se llama, como limitar el Exacto, trabajo. a aterrizar una idea. ¿De acuerdo? Tú identificaste claramente un problema. Todos creo que de alguna forma identificaron un problema. Ese problema de alguna forma lo empezaron a describir, a ver qué hallazgos o qué aprendizajes te daban, como lo mostró Ana María y como lo mostró Jonathan, pues cada uno a su manera planteó, digamos, esos hallazgos, qué funciona mal o qué no funciona, y a partir de allí lo que hicimos fue empezar a mirar cuáles eran esas causas y esos efectos que me generan, digamos, la situación problemática para poder uno visualizar una idea de solución a ese problema y ver si realmente se satisface. En los dos casos, el uno era a los usuarios del Megabús y aquí son a los estudiantes y profesores, o sea, a todos los que hacen parte de lo que es la comunidad académica, porque van a contribuir a que sean mucho más dinámicos, más pragmáticos, más agradable un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, que hay unos impactos dados que son como los elementos que de alguna forma quería, por lo menos yo, empezar a afianzar en esta primera actividad, que identificaran situaciones polémicas y a partir de allí pudieran de alguna forma avanzar en una idea que podría ser el camino a poder ser su proyecto de grado o su propuesta para el proyecto de grado. ¿Te agradó entonces el ejercicio, no, Ana Sofía? Sí, profe, es bastante ilustrativo. Todos alcanzaron a identificar alguna situación. Bueno, no sé, vamos a mirar por aquí. Juan Diego Campuzano. Bueno, parece que no está. Entonces, vamos a entrar un poco en el tema de hoy, que está muy relacionado con esto que acabamos de ver. Entonces, me voy a permitir colocar la presentación. ¿Ve la presentación? Sí, señor. Ok. Entonces, la segunda es que vamos a esto que acabamos de identificar, para todos es fundamental que por lo menos yo voy a revisar eso. ¿Hay alguno de que, digamos, le haya gustado y que pueda ser, digamos, como la posibilidad de construir alrededor de ese problema su proyecto de grado o no? Vuelvo y hago la pregunta. Cada uno que resolvió una situación problemática de los que presentaron trabajo, ¿creen que esa podría ser el problema a solucionar dentro de su trabajo de grado? A ver, voy a hacer aquí una... Profe, pues por mi parte no estoy muy seguro. Bueno, entonces arranquemos aquí. Alejandro Agudelo. Jonathan Alcaraz me dice que sí. ¿Cierto, Jonathan? Sí, profe. Ya lo he venido trabajando hace ratico y pues tengo como ya como contenido, harto contenido investigado sobre el tema. Ok, Nicolás Alexander Amaya. Investigando un poquito más podría darse el caso, sí. ¿Me podrías decir cuál es el tema tuyo? Lo que yo había pues puesto en el trabajo y eso es acerca de que al momento del gobierno hacer como licitaciones para obras viales y eso, eh, es difícil para las personas como obtener información acerca de ello y sienten como que el dinero se está perdiendo y demás cosas. Entonces la solución era que hacer como si fuera una página web donde el gobierno al momento de licitar una empresa les obliga pues a de manera quincenal y eso o cada semana poner una imagen y una descripción del progreso que van realizando. Entonces, la página web, cada persona puede entrar, tiene por decir un mapa o uno puede buscar en cualquier lugar, por ejemplo en mi barrio o en mi ciudad o en mi departamento, pues qué obras viales se están llevando a cabo y poder ver como, por ejemplo, con qué empresa, cuál fue la inversión,
hasta cuándo tienen plazo y pues ver, por ejemplo, eso, imágenes del progreso que van llevando a cabo, ya que uno nunca puede usualmente como ver cuál es el progreso, o hay cosas que se demoran más tiempo, o hay sobrecostos, hay obras que uno conoce que nunca, como que nunca trabajan, nunca avanzan. Entonces, al haber un poquito más de seguimiento por parte ya del gobierno y que todo el mundo pueda verlo también, pues mejoraría como eso, la sensación de las personas y tal vez agilizaría más el proceso, habría más control. Ok. Digamos que podría, es el seguimiento a obras públicas, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Eh, Camilo Bedoya. Sí, señor, profe. Pues a mí, como dijo el compañero, sí, como investigando un poco más y podrías llegar a hacer un proyecto. Ok. ¿Cuál es el problema que tienes? Profe, pues yo identifiqué, pues más que todo, pues es un problema mío y creo que la gente puede llegar a tener y es que eso sería un asistente virtual, una aplicación móvil para dueños de vehículos, para saber en qué momento necesitan hacer un mantenimiento, pues cualquier cambio de alguna parte o algo, para poder así evitar como fallos mecánicos en los vehículos y evitar accidentes o en algunos, pues o evitar como que el vehículo emita gases tóxicos que puedan ser dañinos para la naturaleza y también para las personas que transitan. Ok. Entonces se podría decir que es también una plataforma de seguimiento para el mantenimiento de vehículos. Sí, señor, porque pues yo lo evidencié más que todo porque una última, pues yo he que mirado en la Play Store, que he mirado como aplicaciones para la moto y eso, normalmente todas son o como un GPS o son como un manual para el uso de la moto, más no es como como algo que me diga en tanto tiempo o su moto necesita un cambio de aceite o necesita cambiar la cadena o algo así. Exacto, son como alarmas tempranas para el mantenimiento Exacto, en este caso, de motos o de vehículos. de vehículos en general, sí, señor. Ok. Ana Sofía ya nos dijo que sí. Ahora Juan David Buitrago. Parece que no está. Brian Steven Calle. Parece tampoco que no está. Juan Diego Campuzano. Juan David Cardona. Profe, pues como tal proyecto de grado, no, lo tomé más como una primera actividad, como de ¿Nos puede decir acercamiento. cuál es el problema? Profe, digamos, ya hace mucho tiempo me he imaginado como un aplicativo, no es tanto un problema, sino pues hacerle como la vida más fácil a la gente que toma transporte público en el tema de, pues yo me imagino que eso ya está implementado, pero en el tema de que muchas veces uno va a tomar un bus y a veces son horas o hasta media hora, una hora esperando para después que vaya el bus todo lleno. Entonces, como llevar, como tener un aplicativo que pudiéramos tener cada uno en el celular que nos dijera, pues mediante un sistema de GPS sencillo donde está dicho bus, en cuánto tiempo aproximado llega para uno saber en qué momento salir a tomarlo y todo esto, sin necesidad de salir y esperar mucho tiempo y también saber si trae alguna clase de sobrecupo o así. Ok. Sí, digamos, es un complemento a lo que planteaba Jonathan. Jonathan habla de la eficiencia, tú eres de mejoramiento digamos, de la De prestación del la, servicio. de la calidad del servicio, sí. Exacto. Entonces, eso contribuye y colabora mucho en ese proceso. ¿Sí? Eso podría, digamos, en términos generales, es importante. ¿Te gusta ese tema? Sí, profe, pues hace mucho tiempo lo he pensado, pero el tema es que eso requeriría igual una inversión, por ejemplo, por parte del gobierno o de las empresas de buses para poderse llevar a cabo. Pero lo veo posible porque siento que en Pereira se invierte en varios proyectos tecnológicos. Correcto. Y ahí es donde juega un papel fundamental. Un poco lo que uno busca con este ejercicio es eso, es que se encuentren temas afines, temas que les guste a ustedes, porque eso sería una motivación
que les llevaría a que sea, digamos, la propuesta de trabajo de grado. Entonces, importante eso, que lo tengan todos en cuenta, es, me gusta el tema, voy a poderlo construir, y lo que hacemos es, recordemos que aquí, en esta primera fase, es una investigación documental. O sea, vamos a documentar lo que yo creería podría ser. Y en el caso, por ejemplo, de Juan David, está dándonos eso. Es que él puede desarrollar ese proyecto de investigación. ¿Para qué? Para saber si definitivamente lo que él acaba de decir, que es una percepción de que se requieren recursos por financiación del Estado, de pronto en el mismo desarrollo va a encontrar que no es tan así. Un poco puede, con determinados elementos, pensar en cómo construir una plataforma que ya, digamos, en el momento de implementarse, pues obviamente en este caso Megabus podría financiar esa implementación. Entonces, un poco es el ejercicio. Una cosa es el diseño y puesta en marcha, y otra cosa ya es la implementación misma dada, que pues obviamente una vez tenida, tú puedes ofertarla, y a partir de allí, pues se puede conseguir los recursos. ¿De acuerdo, Juan David? Sí, profe. Ok. Esteban Castaño. Sí, profe. Señor. ¿Cuál es el tema tuyo? Profe, pues yo le hice dos propuestas, yo le mandé dos propuestas porque pues yo primero tenía pensado como algo orientado a la seguridad empresarial, pero profe, pues yo me puse como a investigar, a buscar un poquito acerca de eso, y, y no, son temas demasiado complejos, y yo creo que no estaría como tan motivado a seguir con esa investigación. En cambio, pues me salió como una idea de orientarlo como más al bienestar de las personas, a la salud, y proponer una solución para, por ejemplo, las largas filas en la EPS, la mala atención en los hospitales, descentralizar tanto esas atenciones en los hospitales y volverlo más, menos, o sea, que haya menos flujos en los hospitales mediante una solución con un aplicativo, con una aplicación, profe. Ok. Sí, es válido volver mucho más eficiente todo lo que es la prestación del servicio, ¿sí? Y mejorar la calidad, un poco de los tiempos. A veces uno ve mucha gente en los hospitales, y es debido a que están pidiendo citas, cuando eso se puede tener un aplicativo que automáticamente se las asigne. Establecer el tiempo, la hora en el cual de llegada de esa persona, y establecer si hay retrasos para que las personas puedan, digamos, aprovechar más el tiempo y no sentarse a esperar horas eternas en la prestación de servicio. Es muy válido. Y lo importante, como le dije a Juan David, es que te guste, Esteban. El tema, si te gusta, vale la pena seguir investigando y desarrollarlo. ¿Para qué? Pues obviamente para que te sirva como un marco, digamos, de tu proyecto de grado. Steven Castaño. Gracias. Steven. Edwin Galeano. Juan José Granada. Federico Hidárraga. Buenos días, profe. ¿Me escucha? A ver, cuénteme, Federico. No sé si ustedes han visto pues en las noticias que a veces tocan el tema de las guerras de las ambulancias, se llama también la guerra del SOAT, y pues la idea mía es como, digamos, a partir de esa problemática, como implementar un sistema de georreferenciación y de como optimización del sistema, porque a veces pasa que la gente llama, digamos, no llama al sistema general de las ambulancias, a un número fijo, centralizado, sino que llama a la ambulancia como tal. Entonces lo hacen con el fin de que esa ambulancia cobre el SOAT de esa emergencia. Entonces la idea mía es como centralizar todo ese sistema por medio de referencia, cosa que cuando se solicite un servicio, pues llegue nada más una ambulancia, y que esa ambulancia sea como la más cercana al sitio de la emergencia. Es como el tema.
Ok, me parece muy, muy interesante el tema, y eso en virtud a qué? A que pues lo que uno hoy está viendo es lo que acabas tú de decir. Hay un accidente, si hay una necesidad en la casa, las ambulancias se demoran horas, ¿sí? Mientras que si hay un accidente por cobrar, digamos, al seguro obligatorio que tienen todos los vehículos, pues obviamente llegan 7 ambulancias porque pues obviamente los costos son mayores, no hay tantos controles en las facturaciones y como eso va, digamos, a un fondo, se pagan y las cuotas son mucho más altas y pues por eso es que llegan mucho más. Me parece muy válido, ¿sí? ¿Cuál es? Tú eres Federico, ¿no? Sí, bro. Ok. Juan Pablo López. Juan José Ochoa, Sí, profe. cuéntenos. Pues el problema que yo tomé es la desconexión entre el agro colombiano y la economía nacional. Entonces estaba pensando en enfocarlo hacia la eliminación de intermediarios entre campesinos y el consumidor final de los alimentos o de los productos para la agilización de la comercialización y para combatir un poco pues la problemática de la que hablo en el archivo, que es que los campesinos pues todos conocemos que nunca han pasado por el mejor momento, tristemente porque no es una problemática actual, es algo prácticamente de toda la vida, y es que en los tratados de libre comercio la poca inversión o nula inversión que hay en las vías para comercio y transporte hacen que muchas veces veamos lo que vemos en televisión, que es que les toca botar o regalar la producción porque no tienen quien se las compre. Entonces la idea es crear un aplicativo móvil o web que elimine pues el cobro de intermediarios para que lo puedan vender más directamente y quedarse con el mayor porcentaje de ganancias que sea posible. Ok, esa es una buena alternativa. Lo que nosotros vemos hoy en la realidad es eso que habla Juan José, es ver que el campesino produce, pero no puede tener las conexiones para generar la comercialización de su producto. Entonces, o las pierde o las tiene que regalar para que la intermediación sea los que más se lleven la utilidad. Y esto es algo que en nuestro campo es fundamental de pronto construirlo. Muy bien, Juan José. Jorge Alexander Osorio, Sí, profe. cuéntenos tu idea. Sí, el problema pues tiene que ver con la atención de baja calidad en los centros de salud. Entonces, pues estaba pensando en un aplicativo en el que las personas pues tengan un usuario y pues por medio de esta plataforma puedan hacer distintas diligencias, como por ejemplo eh, buscar resultados de exámenes, pedir citas y pues ya digamos que pues para tenerlo como proyecto de grado siento que pues debo investigar más. Ok. ¿Qué es lo importante de todos estos trabajos? Es que empezamos, por lo menos tenemos una idea de un problema que podría servirnos como marco de referencia para hacer la investigación documental y a partir de allí construir nuestro proyecto de grado, ¿sí? Es importante esto porque lo que nosotros vamos a hacer en estas clases semanalmente es eso, es ir dando elementos que le permita ir construyendo de manera mucho más sencilla el tema. Si yo me quedo sin tema, pues obviamente no voy a poder avanzar y recordemos que metodológicamente lo que hemos planteado es aprender haciendo, o sea, vamos poco a poco a ir construyendo nuestra propuesta de grado, que es la primera fase. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos que por lo menos hay 6 o 7 personas que ya tienen muy claro lo que, por lo menos la idea inicial, y vamos a tratar de ir ahondando un poco en cada una de las herramientas para mirar si definitivamente eso nos sirve y si no sirve, a darle ya, asumirlo como el reto y con base en ello, pues obviamente construir nuestro trabajo de grado. Pero pues la idea es que en esta segunda actividad y en la de la semana entrante podamos tener la definitiva. No podemos pasar de la tercera semana en ya tener claro cuál es mi idea de proyecto de grado, porque si no me voy quedando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿les sirvió, les gustó, digamos, el ejercicio?
Sí, profe, es muy bueno para uno irse como direccionando qué quiere hacer. Ok, importante lo de la búsqueda booleana. Eso lo vamos a tener claro a lo largo de todo nuestro trabajo. Entonces vamos a arrancar con el segundo tema, que es el árbol del problema. ¿Y por qué? Esta va a ser, digamos, la temática que va a tener nuestra propuesta. Recordemos que tenemos que es una propuesta, con base en la propuesta generamos un anteproyecto y con base en el anteproyecto generamos un proyecto. Son los cortes, o sea, que lo que nosotros vamos a entregar en la octava semana es todo esto. Vamos a tener un título provisional, vamos a tener un tema de investigación, vamos a hacer una breve descripción general del problema basado en ¿qué? En el árbol del problema. Vamos a tener un objetivo de una propuesta basado en ¿qué? En el árbol de objetivos. Vamos a justificar preliminarmente la investigación. Vamos a establecer qué tipo de investigación es, qué posibles colaboradores, qué recursos vamos a utilizar y una bibliografía, que para este caso tenemos que tener aproximadamente entre 30 y 40 citas bibliográficas que nosotros hayamos en la propuesta desarrollada. Desde ahí la importancia de que nosotros tengamos como base fundamental lo que es la búsqueda booleana para poder tener información que me permita enriquecer mi proceso de investigación documental. Y ya una vez yo tengo, digamos, una idea, lo que empiezo a hacer es una breve descripción general del problema. Y la mejor herramienta para hacer una descripción general del problema es el árbol del problema, que es el tema de nuestra clase de hoy. Entonces, por eso tenemos que construir un buen árbol del problema que me sirva a mí como base fundamental. ¿Para qué? Para describir de manera general el problema. El árbol del problema no es otra cosa que un mapa mental de lo que podría ser, digamos, la situación problemática que yo estoy tratando. ¿Hasta ahí es claro? Entonces, podemos definir el árbol del problema como una técnica que nos va a permitir a nosotros identificar una situación negativa, que es el problema central. Importante tenerlo y resaltar esto, una situación negativa que es, digamos, lo que no está funcionando bien, lo que no funciona o lo que podría mejorar funcionar, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa y efecto. O sea, vamos a afianzar este tema que lo empezamos a trabajar en el primer actividad. Aquí lo vamos a hacer mucho más real, establecer cuál es la causa y cuáles son los efectos que me van a servir a mí como para poder yo construir e identificar ese problema central y a partir de allí poder generar toda una serie de lluvia de ideas de cómo podría yo solucionar el problema desde el punto de vista práctico. Entonces, importante, el árbol del problema es una técnica que me permite identificar causas y efectos en torno a ¿qué? A un problema central, que es una situación negativa que yo evidencio, que es algo que no funciona, funciona mal o que podría funcionar mejor. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a tratar de construir ese mapa mental basado como en tres partes. Una parte, digamos, central, que es el problema central, que lo que hace es plantear la situación problemática de forma clara y breve, o sea, en pocas palabras. Vamos a construir hacia la parte de abajo lo que son las causas, llamemos las causas directas e indirectas, y hacia la parte de arriba los efectos, que pueden ser directos e indirectos. Importante tener claro y basarnos en qué. Si miramos que es un árbol, pues obviamente las ramas serán los efectos y las causas son las raíces. Si yo erradico la raíz, pues obviamente el problema prácticamente se erradicará y obviamente el problema con sus efectos que generalmente generan. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer, ir construyendo alrededor de nuestra propuesta cuál es, cómo cada una de las causas que nosotros identifiquemos las vamos a ir tratando y desapareciendo, y esto va a generar que el problema central desaparezca y con base en eso, pues obviamente los efectos que generan. Entonces, esa es la mecánica que nosotros vamos a tratar de desarrollar en esta investigación documental que nos va a permitir tener un documento que es nuestro proyecto de grado para poderlo desarrollar en el proyecto de grado 2. ¿Hasta ahí está? Sí, profe. Ok. Ana Sofía, mira, ahí te estoy dando elementos para construir tu plataforma 3D.
Procesos de construcción del árbol del problema. Entonces tenemos cinco pasos que me van a dar, digamos, la construcción de ese proceso. Uno es la definición del problema central, o sea, yo tengo que definir claramente ese problema central, identificar cuáles son esas causas directas e indirectas, identificar cuáles son esos efectos directos e indirectos, hacer una verificación de coincidencias lógicas que tengan las causas con los efectos y hacer una descripción con base en ello ya de la situación real del problema. Entonces, sin darnos cuenta, yo para poder llegar a esa descripción real de la situación problemática que voy a tratar, tengo que identificar el problema central, que son muy pocas palabras, o sea, esa razón negativa que me da, que no funciona, funciona mal o podría mejorar, identificar cuáles son las causas en la parte baja, mirar los efectos, a partir de allí evidenciar la relación que pueden tener la causa con el efecto y con base en ello, una vez tenido ese mapa mental, hacer una descripción mucho más real de esa situación problemática que yo estoy evidenciando. Entonces, ¿cómo, digamos, arranquemos con el primer punto? ¿Cómo definimos ese problema central? Entonces, lo que uno normalmente hace es buscar, digamos, ¿qué es eso que no funciona o funciona mal dentro de un ejercicio? Si miramos los puntos que vimos, digamos, algunos de los ejemplos, lo que planteaba, digamos, Jonathan, perdón, era la ineficiencia del sistema masivo de transporte en la ciudad de Pereira. Entonces, ¿qué es lo negativo? Que no hay eficiencia, o sea, que el sistema no es eficiente. Ahí hay un problema. ¿Qué es lo que Ana Sofía planteaba? Era que las presentaciones eran muy planas, era en 2 dimensiones y un poco eso genera de alguna forma el problema de que no haya esa interactividad, que no haya esa relación. Entonces, lo que ella podría era que, digamos, los sistemas de presentación de clases no generarían motivación en los alumnos, o sea, las presentaciones no motivan al alumno para que digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más dinámico. Otro de sus compañeros planteaba una propuesta de buscar, digamos, la no existencia de una plataforma que permita que el campesino lleve la comercialización de sus productos a una parte final. Entonces, ahí vemos que hay algo que no funciona, que está funcionando mal o que podría mejorar, que es, digamos, el problema central. Entonces, eso es lo que de alguna forma yo tengo que identificar, definir y generar un fraccionamiento de eso de una manera mucho más real. Entonces, yo ya sé que hay un proceso ineficiente, el megabús, hay un sistema de presentaciones que no motivan al estudiante, hay una falta de comercialización del producto del campesino a los usuarios. Entonces, ya identifico y genera un proceso ya de una definición mucho más clara y a partir de allí empiezo a fraccionarlo para identificar esas posibles causas. ¿Queda claro ese primer punto de cómo poder definir ese problema central? Pues para mí sí, profe. Ok. ¿Para los demás? Sí, profe. Okay. Entonces, vamos a tratar de, digamos, de evidenciar eso que permite identificar el tema. ¿Qué es lo que digamos, no existe o que podemos darle solución? Entonces, ya en términos prácticos, cuando yo identifico un problema, estoy haciéndome preguntas, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? Y allí es donde en términos prácticos yo puedo tener una visión de una situación problemática y que en términos reales es lo que normalmente ustedes a lo largo de su carrera debieron de afianzar, es poder tener la visión de observación para poder identificar situaciones problemáticas que conllevaran ¿a qué? A la inexistencia de soluciones a múltiples problemas que normalmente se dan. Entonces, lo que buscamos desde el punto de vista práctico es eso, es poder agudizar, y muchos de ustedes lo han hecho. Otros les falta, digamos, identificar un poco esa situación que nos va a permitir de alguna forma
podernos percatar de cómo podríamos mejorar una situación o cómo podríamos hacerla mucho más eficiente, más dinámica, o la comercialización de productos en los 3 ejemplos que he traído a colación. Entonces, lo que buscamos es, digamos, convertirnos en buscadores de soluciones a problemas. O sea, este proyecto de grado lo que hace es ya asumir ese reto de cómo buscamos una solución a un problema, pero para poder yo buscar una solución al problema tengo que haberlo identificado claramente. Entonces, esto es lo que me permite a mí de alguna forma detectar esa situación problemática, ver su entorno, ver ese contexto y a partir de allí, pues obviamente poderlo describir de una manera mucho más real y con base en ello poder entender qué podría yo hacer para solucionarlo. Para ello, ¿qué es lo que yo pienso? En una serie de acciones y trabajos que me gustarían a mí hacer. ¿Para qué? Para aportar digamos, en la solución de ese problema. Y con base en esos esfuerzos, podría yo de alguna forma poder yo proponer alternativas de solución. Entonces, lo que hacemos en esta primera identificación es analizar tareas que de alguna forma podrían servirme a mí como instrumentos para aportar y mejorar la situación en la cual yo me voy a enfrentar y con base en ello poder dar una solución real y objetiva a un problema dado. Entonces, en otras palabras y en palabras muy sencillas, identificar es ver qué no funciona, qué funciona mal o qué podría mejorar en su funcionamiento para a partir de allí identificar de manera clara qué es la situación problemática y con base en ello poder, digamos, ahondar un poco en el conocimiento de ello. Segundo paso. Profe. Señora. No, antes de seguir al segundo paso, devuélvete por un segundito. Cuando usted dice analizar tareas diarias que una persona de un colectivo buscando aquellos puntos que podamos mejorar o hacer más cómodos, ¿cómo sería? Ese punto de tareas diarias me confunde. Ok, ¿qué son ese concepto de tareas? Son actividades o acciones que normalmente nosotros hacemos. En el caso, por ejemplo, tuyo, digamos, lo que uno hace es que las presentaciones hoy se han vuelto pan diario de cada día en virtud no solamente a la no presencialidad, sino que pues obviamente, digamos, todos de alguna forma tenemos que estar presentando y retroalimentando procesos. Entonces, lo que uno plantea en esas tareas diarias que son acciones es mirar cómo de alguna forma yo empiezo a mirar qué podría yo mejorar de eso que no funciona, que funciona mal o que podría funcionar mejor para que esas acciones, actividades o tareas me sirvan como marco de referencia en lo que va a ser la planificación de la solución a esas causas que me están ocasionando el problema que yo he identificado. Entonces, a eso se refiere con analizar las posibles tareas, en que permanentemente yo tengo que mirar ese contexto de la situación problemática y con base en ello ir identificando causas y con relación a esas causas poder plantear tareas, acciones o actividades que conlleven la erradicación de esa causa. ¿Te queda más claro? O sea que las tareas es básicamente nuestras propuestas, por ejemplo, la del compañero de mejorar la ruta de buses o la del otro compañero de hacer una aplicación para que los campesinos puedan comerciar sus productos. Esas serían las tareas. Correcto. ¿Qué es lo que uno ve? Ahí hay una gran tarea que yo la voy a ir, digamos, fraccionando y esa fracción me va a dar toda una serie de actividades, de tareas o de acciones que yo tengo que ir realizando para ir erradicando, que me van a servir dentro del proceso de planificación para poder ir realizando paso a paso la solución a ese problema. Y eso es cuando yo identifico y analizo esas tareas diarias que estoy visualizando dentro del problema que yo estoy desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Te queda más claro? Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Bueno, vayamos a la segunda, que es definir. Entonces, ¿qué es eso? Especificar las condiciones iniciales que debe tener el objeto o sistema que vamos a desarrollar como proyecto. Entonces, vamos a, llamemos, buscar funciones de ese objeto que yo voy a solucionar, llámese megabus, llámese digamos plataformas de presentación de elementos, llámese
sistemas de comercialización, o sea, establecer unas funciones de un objeto de trabajo que me van a servir de alguna forma como tema de investigación. O sea, ¿por qué esos temas? Porque los temas son los que me van a permitir en primera instancia poder tener una claridad de qué investigo yo. Entonces, cuando yo digo sistemas masivos de transporte, entonces ya tengo un tema establecido, y si yo le meto ineficiencia al sistema, que es lo negativo, pues ya tengo un tema que yo podría empezar a investigar para poder, digamos, encauzarme dentro de lo que yo quiero realizar. En el caso de Ana Sofía, lo que planteaba era aplicativos, digamos, que no son interactivos o que no generan un deseo de aprender. Entonces, esa interacción, esos aplicativos, digamos, que no motivan la enseñanza-aprendizaje, pues es un tema que me va a permitir a mí empezar a investigar el tema. O la ausencia de plataformas de comercialización de productos agropecuarios desde la base, o sea, desde donde se producen. Entonces, ahí tengo un tema que está referido a un objeto, y ese objeto es lo que me va a permitir de alguna forma empezar a construir y a poder desarrollar ese tema. Entonces, eso me va a permitir a mí de alguna forma poder ya empezar a visualizar en la construcción a través de esas búsquedas booleanas, de mirar esas ideas de cómo se pudieron llevar a fin a éxitos, y a partir de allí puedo empezar a tener limitaciones, que era lo que de alguna forma Ana Sofía nos mostraba. Es que yo, digamos, no podía llegar a realidades virtuales o elementos dados, porque pues obviamente de pronto requiere algunos recursos, o lo que algunos otros compañeros planteaban en el tema del transporte masivo. ¿Por qué? Porque de pronto yo requiero recursos. Entonces, un poco esa función y esa construcción de esa idea lo que me permite es definir qué es lo que yo quiero y hacia dónde voy a irme. Entonces, esto me genera que yo tenga una imagen de un objeto mucho más consolidada, mucho más definida, y con base en ello, pues obviamente puedo hacer, ¿sí? Ya una visión mucho más clara del proceso de construcción de esa idea, de la situación problemática, de hacia dónde voy, qué quiero hacer, y buscar esas relaciones que me permitan de alguna forma llegar a establecer el trabajo que yo voy a hacerlo con una tranquilidad y una seguridad que me permita desde el punto de vista práctico poder llegar a definir de manera mucho más concreta lo que yo conllevo, lo que yo quiero, perdón. Entonces, lo que planteamos con ese definir son esos elementos que de alguna forma me van a servir a mí para poder yo idear de manera mucho más real y concretar de manera mucho más eficiente lo que yo quiero. Entonces, para eso planteo como las funciones, la búsqueda booleana, los recursos que se requieren, si yo requiero elementos, digamos, imágenes que me permitan a mí poder tener una visión mucho más clara de la situación problemática, mirarlo desde el punto de vista de usabilidad o accesibilidad de ello, mirarlo desde el punto de vista natural si requiere de elementos naturales que conlleven eso, o si de alguna forma me da una posibilidad de tener una seguridad de, digamos, de que el trabajo que yo voy a realizar conlleve a qué, a la, digamos, definición real y protección práctica de lo que es esa propuesta ideada desde un punto de vista, digamos, de mi deseo, de mi interés, que va a conllevar mi propuesta de trabajo de grado. Entonces, ahí está un poco lo que es ese concepto de definir, buscar cómo en lo práctico puedo delimitar esa idea que yo tengo como problema para poder que la solución que voy a empezar a construir sea mucho más real y efectiva, y creo que aquí Ana Sofía nos lo mostró en su segundo punto de una manera mucho más real. ¿Les queda claro? Hello, ¿estamos dormidos? Sí, profe, sí. Ok. Fraccionar el problema, entonces es la tercera frase que teníamos, entonces descomponer en otros más sencillos para poder abordarlo de mejor forma. Y ahí es donde juega un poco, digamos, cuando yo empiezo a ver el problema y a identificar sus causas. Sus causas lo que me permiten de manera fácil es ir fraccionando lo que está pasando. Entonces, cuando yo hablo de ineficiencia, tengo que establecer
¿A qué me refiero con esa ineficiencia? ¿Sí? Entonces, ahí yo lo que hago es plantear, abordar temas mucho más sencillos, infraestructura, frecuencia, capacidad. Entonces, ahí ya veo cómo, de alguna forma, yo empiezo a abordar esos temas de manera mucho más, digamos, disgregada, y eso me va a permitir a mí de alguna forma ver subtemas y con base en esos subtemas poder empezar a identificar pequeñas acciones que yo puedo hacer para generar que esas causas empiecen a disminuir, y con base en ello, pues obviamente el problema central se pueda desarrollar. Entonces, importante que ese punto negativo que yo he visto, que yo he planteado, que es lo que no funciona, funciona mal o podría mejorar su funcionamiento, lo pueda disgregar en subtemas que son las causas que generan ese problema, para poder yo a partir de allí atacar esas causas y con base en ello poder erradicar ese problema. A eso se refiere con el tema de fraccionamiento. La información, entonces lo que yo tengo que hacer es que con ese tema que yo he planteado, que es el problema central, ineficiencia en el sistema masivo de transporte, inoperancia de los aplicativos de enseñanza para el aprendizaje de los alumnos, ausencia de una plataforma de comercialización de un producto, se convierta como en una especie de tema que me permita recopilar información. Y esa información es una búsqueda de fuentes de información selectiva que me va a permitir poder visualizar qué han hecho otros con respecto a ese tema propuesto, y con base en ello poder, digamos, identificar de una forma mucho más clara y real cuáles fueron las causas que generaron esos problemas en otros elementos dados que de pronto yo no he visto, y a partir de allí poder construir yo de mejor forma esas causas. Entonces decir, ay, yo no había visto esto que este autor vio, entonces que me sirve a mí para identificar una causa. Entonces lo coloco y voy ampliando esas causas directas, y con base en ellas puedo tener causas indirectas, que son las que de alguna forma me han ido sumando, digamos, en la generación de ese problema. Entonces, importante que para todos este tema de la información juegue un papel fundamental y esencial, porque va a ser algo que permanentemente lo vamos a tener que utilizar. Vamos a hacer búsqueda de fuentes de información que nos permita afianzar un poco más la información que tenemos sobre nuestra situación problemática, sobre nuestras causas, sobre nuestros efectos, y con base en ello poder nosotros tener una mayor claridad de lo que es ese problema que nosotros vamos a tratar como problema de investigación. ¿Les queda claro? Claro, profe. Ok. Entonces, ya vimos la búsqueda de fuentes de información. La técnica más utilizada es la búsqueda booleana, que es un sistema que consiste en combinar palabras, operadores booleanos para la búsqueda de bases de datos a través de buscadores, y así poder encontrar información. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar información de libros, páginas web, bibliografías, webgrafías o documentos de investigación que se están dando. Y vamos a utilizar, digamos, inicialmente la fuente que es ¿cuál? Google Scholar o Google Académico, que nos da informaciones de tesis de grado, de pregrado, posgrados, ya se mece especializaciones, maestrías y doctorados que están publicadas y que hay una certeza académica muy clara de que es una información confiable, que yo puedo utilizarla. Entonces, de ahí que esas búsquedas booleanas jueguen un papel fundamental, y ya se los enseñé en la clase pasada. La idea es ir con un tema, voy a repetirlo pues para que quede plasmado de una segunda vez. Entonces yo voy acá, lo que hago en la práctica es ir a, creo que aquí estaba, bueno, aquí está en un tema dado, voy a plantearlo aquí, vamos a mirar ineficiencia o plataformas, aplicativos, bueno. Más para la comercialización de productos agropecuarios desde la fuente. ¿Que me equivoqué?
Diseño de un modelo virtual para la comercialización de productos agropecuarios en procesos de emprendedores del programa SER del departamento de, bueno, lo que sea el departamento. ¿Este artículo te sirve? ¿Cuál era? Era Jorge Alexander Osorio, ¿es el que tiene el tema agropecuario? No, profe. ¿Quién era? ¿Quién es el que tiene el tema agropecuario? ¿Se fue a tomar café? Ah, profe, pero yo el de sensores para los cultivos. Ah, no, ese. Sí, para los cultivos. Sí, pero digamos aquí, ¿crees tú que este artículo te puede servir? No, profe, pero ese no era el mío, no era el mío. Bueno, ¿cuál es el tema tuyo? Deme el tema tuyo. Yo era el de los buses, profe, el del aplicativo para los buses. Ah, ya. No, ese es el tema agropecuario de un compañero que habló del problema de la comercialización de productos, por eso puse este tema acá. Entonces, lo que yo planteo es, vamos a suponer que sí, bueno, este documento me sirve, entonces lo voy a descargar. Diseño de un modelo virtual para la comercialización de productos agropecuarios y procesados de los emprendedores del programa SER del departamento de Risaralda. Está dado aquí. Aquí hay un resumen. Si yo quiero establecer que si esto me sirve, leo el resumen. Si me sirve, lo que hago es descargar el documento. Este documento aquí está en PDF, lo descargo para poderlo leer yo de una forma mucho más clara. Ahí está el documento, ¿sí? El documento que es, mire, si ustedes lo miran, diseño de un modelo, tal, el departamento de del trabajo de grado para adoptar el título magíster en mercadeo, en la Facultad de Ingeniería, el programa de Ingeniería de Comercio de la Universidad Libre de Pereira. Entonces, ahí vemos un trabajo hecho como proyecto de grado que plantea la comercialización de productos a través de un modelo virtual que podría servirle. Entonces, digamos, en la práctica, este documento que yo encontré aquí puede servirme para mi estudio. Entonces, yo lo tengo que leer. Lo primero que hago es coger, guardar, copio la cita bibliográfica, bajo el artículo, leo y miro de ahí qué me va sirviendo, ¿para qué? Para ir redondeando el planteamiento que yo he propuesto dentro de mi propuesta de investigación. Entonces, a eso se refiere la búsqueda booleana, de poder ir recopilando documentos que me permitan a mí evidenciar ese tipo de cosas. Entonces, en la construcción que nosotros vamos a hacer, pues la búsqueda booleana juega un papel fundamental porque es, sin darnos cuenta, la clave de todo mi trabajo de grado, mi proyecto de grado 1, porque es una investigación documental, o sea, que nosotros vamos a permanentemente en todas las actividades hacer búsquedas booleanas y esas búsquedas booleanas son las que nos van a servir como marco de referencia documental teórica de nuestra propuesta de investigación. ¿Hasta ahí es clara? Sí, profe. Ok. Sigamos. Entonces, yo lo que hago es seleccionar la información, ya lo vi, analizarla y filtrar las fuentes de información. Entonces, si yo lo que hago es que en el caso anterior, para el tema de eso, pues si yo miro acá, perdón, vuelvo aquí, miro cuántos proyectos, bueno, voy a devolverme aquí. En el tema de plataformas de comercialización, mire, 19.300 documentos. ¿Sí? Entonces, obviamente hay tanta información que yo lo que hago en la práctica es buscar una selección de cuáles son esos documentos y cómo los selecciono, los que estén más parecidos a mi deseo de investigar, a lo que yo planteo. Ya Ana Sofía lo dijo, mire, yo me iba a meter en realidad virtual, pero dije, no, eso no, me voy a buscar el alcance y busco documentos que le permitieran como enfocarse en este tema. Una vez selecciono esos documentos con base en el resumen, entro y bajo el documento y lo que hago es analizar, o sea, tengo que leer el documento, analizar la información y a partir de allí empezar a filtrar mucha de esa información que esa fuente de información me da para mirar qué, la exactitud, para mirar el lenguaje, para identificar cómo lo trató esa persona. Entonces, todo eso es lo que me sirve en esa selección de la información
para mirar si, oye, el problema ellos lo toman de esta forma, yo no lo había visto así, esto me puede servir. Entonces voy enriqueciendo sin darme cuenta la importancia de esa información, y a partir de allí me va permitiendo ver las cosas de una forma mucho más amplia y generosa, y con base en eso poder construir de mejor manera cada uno de estos pasos que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Profe, Señora. ahí en la plataforma Google Academic, esto es la izquierda, hay unos filtros. Entonces eso a veces, por ejemplo, ayuda mucho. Por ejemplo, hay veces que no le salen artículos como el 2006, 2000 y punta, y pues no sé, pero por ejemplo, a nivel de tecnología sí deberíamos tratar de que sean un poquito actuales. Entonces, pues, desde el 2017 se podría utilizar. Ya lo voy a tocar. La información que normalmente vamos a tratar es en los últimos 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me da? 17, 18, 19, 20 y 21. Quitémosle el 21 para eso. Entonces, desde el 2016 la idea es que por lo menos sea la información, que sea información reciente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde juega. Y lo que ella plantea es cierto. Mira, aquí son algunos documentos que me permiten establecer filtros, ¿sí? Ordenarlos. Pueden ir en idioma, aquí estoy colocando español, pero pueden ir en inglés o en cualquier idioma, y esto me va a ayudar de alguna forma a tener visiones de otras partes, ¿de acuerdo? Entonces son esos filtros que me van a permitir a mí poder contribuir de esto. Gracias a Ana Sofía, ¿es la que habló? ¿Quién fue Sí, la que profe. habló? Gracias, Ana Sofía. Entonces, lo importante es eso, es que empecemos a que esas ayudas de búsqueda booleana me sirvan a mí para ir construyendo lo que yo quiero de mi información. Entonces, ya digamos desde el punto de vista real, tengo ya documentos, empiezo a seleccionarlos. Entonces, ahora viene que, ¿cómo trato esa información? Entonces, debo organizarla y procesarla. Entonces, ¿qué es organizar y procesar? Entonces, por temas. Entonces, yo si veo, por ejemplo, una causa y esa causa no la tengo clara, busco por esa causa en información, y esa causa me va a dar a mí mayor información. Entonces ya puedo organizar cómo puedo atacar esa causa. Entonces, sin darme cuenta, mire, que estoy atacando las causas para poder terminar el problema central. Entonces, eso ahí es donde juega la organización y el procesamiento de esa información para poder yo de alguna forma recopilar, estudiar y valorar, además de resumir toda esa información que yo voy a tener, y con base en ello, pues obviamente mostrar claramente mi investigación documental. ¿Y esto qué me va a permitir? Pues obviamente tener una forma coherente de esa información, y a través de ello darle un peso específico a mi documento. Entonces, en la medida en que yo, digamos, relacione citas bibliográficas, voy a darle mucho más peso. Cuando yo digo ineficiencia, esa ineficiencia en el sistema masivo de transporte, pues yo lo tomo como un punto de vista de una percepción que yo estoy percibiendo cuando voy al sistema. Pero para que eso tenga un peso específico, tengo que buscar documentos que conlleven y hablen de la ineficiencia, ¿de qué? Del sistema integrado de transporte o el sistema público, masivo público, y a partir de allí, cuando empiezo a ver eso, voy a tener autores que me van a decir, oye, la ineficiencia está basada en esto, en esto, en esto, y ahí empiezo a recopilar y a organizar y a procesar esa información, y a partir de allí voy a tener una idea mucho más clara que me va a permitir darle peso específico. ¿Qué es peso específico? ¿A qué me refiero con ese término? Es un peso que definitivamente muestra que su investigación la hizo basada en documentos y no en lo que usted cree, que en muchos de los casos pues puede que no sea, digamos, la razón misma de ser. Entonces, por eso la investigación documental juega un papel fundamental dentro de lo que es la base de la construcción de mi proyecto de grado. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok. Vamos a identificar causas directas o indirectas, o sea, nos vamos a ir a la parte baja y al final vamos a hacer como una especie de ejercicio. Entonces, una causa directa son las acciones o hechos concretos que generan o dar origen al problema central. Entonces, ¿qué
¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la ineficiencia del transporte masivo? Pues obviamente la acumulación de gente, la poca capacidad de la estación, la baja frecuencia. Entonces, ahí veo problemas centrales, pero digamos que son las causas de ese problema central y son de alguna forma causas directas. Ahora vamos a identificar sobre esas causas directas, causas indirectas, que son las acciones o hechos que dan origen a esas causas directas. Entonces, el primero que pudimos era la acumulación masiva digamos, de gente. Entonces, es porque podría ser falta de información para establecer la frecuencia. Entonces, otro compañero habló por ahí para mejorar la calidad del servicio. Entonces, ¿qué es? Es que yo pueda ver cuál es digamos, la cantidad de gente que está en el paradero, cuándo está llegando ello, y a partir de allí haya una información que me permita, pues obviamente mejorar. Entonces, ¿cuál sería la causa indirecta que generaría que haya mayor cantidad de gente? Pues que no hay un sistema de información adecuado que permita que la gente controle tiempos y pueda mejorar ese tipo de cosas. Entonces, en ese ejemplo puedo mostrar claramente una causa directa que genera un problema y una causa indirecta que genera, pues obviamente, esa causa directa. ¿Les queda claro? Sí, señor. Ok. ¿Qué son los efectos? La parte de arriba. Entonces, los efectos son esas consecuencias que generan esa situación negativa. En este caso digamos, lo que la ineficiencia del servicio masivo genera un efecto directo, es la pérdida de tiempo. Perdí tiempo y esa pérdida de tiempo me está generando que pues obviamente yo pueda llegar tarde al trabajo, que me despidan, que me generen niveles de estrés, que me enferme. Entonces hay unos efectos que me están generando y esos efectos son esas situaciones reales que me pueden dar. Y esos efectos indirectos podrían ser esas situaciones que de alguna forma me causan esos efectos. Entonces, ¿qué es lo que yo observo como un efecto indirecto, digamos, que me genera estrés? Un efecto es, yo me estreso cuando llego y no tengo el servicio de transporte adecuado, o sea, y ese estrés me causa la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que yo evidencio? Que el estrés me puede causar una enfermedad. Ese estrés me puede causar que de alguna forma, pues obviamente yo pueda colapsar. Digamos, lo que yo evidencio como elementos dados de esos efectos es el estrés, y ese estrés me causa una enfermedad. Entonces, veo la causa directa, que es la enfermedad, la causa indirecta, el estrés que me puede causar, digamos, esa enfermedad. ¿Les queda claro? Sí, señor. Okay. Vamos a mirar ejemplos que me permitan a mí de alguna forma poder establecer esas causas directas o indirectas. Digamos, el tema es un bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios en cualquier parte del país, o sea, un bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios. ¿Cuáles son las causas directas? Deficientes prácticas de separación del material, o sea, de separación en la fuente. Y otra causa directa es la ineficientes espacios para la valorización de esos residuos sólidos, o sea, que en términos prácticos, en los sitios donde se recopila o se recoge esos residuos, no hay los espacios para separarlos, o sea, plásticos a un lado, metales a otro, y pues obviamente eso conlleva a que haya un bajo aprovechamiento. Entonces vamos a mirar cuáles podrían ser las causas indirectas de esta primera, que es la deficiencia en la separación de ese material. Inadecuado tradición del manejo de residuos en la fuente, o sea, la gente no tiene una cultura de la separación. Inapropiados sistemas de recolección por parte del transporte, o sea, no se recogen pues lo que son los materiales separados independientes de lo separado, sino que lo echan en el mismo carro. Entonces lo que la gente percibe es que no se hace, que ese esfuerzo se perdió. Entonces son dos causas dadas. Entonces ahí podríamos evidenciar. La una es que no hay esa cultura de la separación, y la otra es que como vemos que no se recoge por separado, pues obviamente genera que no haya unas prácticas de separación real de la fuente. Entonces, ahí vemos en ese ejemplo muy claro los dos, tanto las causas indirectas como las causas directas. ¿Les queda aún más claro ese tema?
Sí, pero con eso se entiende más. Bueno, veamos la segunda, la ineficiencia de los espacios para valorizar. O sea, que yo veo que donde se capta eso, llamémoslos en el chup de la basura o en el sitio de almacenamiento de la basura, no hay los espacios. Entonces, esa es la causa directa, no tener espacios para poder valorizar los residuos. ¿Cuáles son las causas indirectas? Reducción aplicativa en tecnologías de proceso de reciclaje. Entonces, que no tenemos tecnologías para aplicar, digamos eso, o sea, puede ser compactadores que me permitan, obviamente, reducir espacios. Entonces, al no tener esas tecnologías, pues obviamente, pues, digamos, no voy a poder valorizar de mejor forma esos productos. Y informalidad y dispersión de los recuperadores, o sea, que vemos que definitivamente los recuperadores lo que hacen es que de manera informal ellos van recopilando y se van llevando mucha de ese material que podría ser, digamos, van a permitir valorizarlo, porque en términos al separarlo y buscar la forma de que no se mezcle, pues obviamente no se pierde valor. Entonces un poco están dados esos dos causas indirectas que conllevarían esa ineficiente espacios para la valorización de recursos. Entonces, de residuos, perdón. Entonces, lo que evidencio claramente es cómo puedo yo, a partir de estas causas, ir leyendo de una mejor forma un problema. Entonces, yo digo, oiga, hay una cultura de no reciclaje que me genera una deficiencia en la separación, que me genera un bajo aprovechamiento de los residuos. Entonces, veo como una línea directa y ya encuentro una forma mucho más real de lo que este mapa me permite a mí visualizar una forma. Y si yo empiezo a hacer, digamos, una búsqueda booleana, puedo empezar a buscar estas causas. ¿Cuál es la falta de cultura para el manejo de los residuos en la fuente? Entonces, aquí voy a recopilar información que me va a permitir entender de manera mucho más clara estas causas que va a conllevar a la deficiente práctica en la separación. Entonces, aquí puedo también avanzar eso, que me va a llevar ¿a qué? A un bajo aprovechamiento de los residuos. Entonces, yo puedo tener información de aquí, de aquí y de aquí. Y estas tres informaciones me van a permitir comprender en una línea directa esa causa que generó el problema y comprender de pronto ya alternativas que me van a permitir erradicar causas indirectas, que van a erradicar causas directas, que a la vez van a solucionar el problema de raíz. Entonces, importante tenerlo en cuenta, digamos, esa mecánica de cómo recopilo la información y la importancia de construir causas indirectas, causas directas para poder erradicar el problema, y cuándo la información me va a permitir a mí poder entender esto y poder describir de mejor forma el problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, es claro. Eso mismo sucede en el sentido hacia arriba. Entonces tengo el problema y miro los efectos. Entonces, el bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios, que genera un alto uso de recursos para obtención de materias primas. O sea, que al no reciclar y no reutilizar, lo que hago es extraer de fuentes naturales materia prima primaria. Un aumento en el volumen de toneladas dispuestas en el relleno. O sea, al no separar, cada vez va a ir mayor cantidad de residuos al relleno sanitario. Y pérdida de ingresos por ventas potenciales. O sea, que cuando yo no reciclo, pues lo que hago automáticamente es generar, digamos, sin darme cuenta, que se pierdan ingresos económicos. Esos son lo que se conoce como efectos indirectos. ¿Cuáles serían los efectos, directos? Aquí falta, se le incorporó, son directos. Un aumento en los impactos ambientales, o sea, contaminación en la fuente. Los dos primeros me dan eso, y los dos finales me dan un mayor valor de las tarifas de aseo para el uso, porque entre más transporte materia prima, más costos tengo que pagar. Entonces, estos serían dos causas directas que me van a generar mayor contaminación y mayor costo en el transporte de residuos. ¿A partir de qué? De esto que son los efectos indirectos. ¿Les queda claro? Y si yo recopilo, tengo información de acá, puedo recopilar información de cada uno de estos
efectos indirectos para tener mayor claridad, y eso me va a permitir tener toda una información de cada uno de esos causas del problema central y de los efectos, y con base en ello puedo identificar de forma mucho más clara el problema que yo voy a tratar. ¿Entendieron? Sí, señor. Entonces, ya cuando tengo esos dos elementos, pues tengo el árbol del problema. Mire, es sencillamente un mapa mental que me permite a mí ir leyendo: inadecuada tradición en el manejo de los residuos, o sea, falta de cultura en la separación en la fuente, genera ¿qué? Deficiencias en la separación, generan un bajo aprovechamiento que causa un alto recurso para la obtención de materia prima, que me va a llevar a un aumento en el impacto ambiental por contaminación en fuentes. Entonces, veo una línea directa en la lectura del problema, y con base en toda esta información que yo recopilé, yo puedo recopilar información de todo esto, me va a permitir entender de manera mucho más clara el problema. Entonces, esta herramienta que es el árbol del problema, lo que me permite es poder investigar de manera mucho más real y efectiva lo que estoy construyendo como problema, para poderlo yo entender. Y una vez entendido, comprenderlo, y a partir de haberlo comprendido, poder desarrollar una idea mucho más clara en la solución del problema. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. El árbol del problema pues nos permite identificar obviamente el problema. ¿Qué características permite la definición del problema? Un resumen de la situación problemática de forma clara y breve. Una forma de plantear un hecho negativo como una situación que debe ser revertida. La definición de poblaciones afectadas o enfoques de sitios de personas que van a ser afectadas, y la descripción de una situación de un problema mucho más claro. Y hay algo que lo coloco en rojo. ¿Por qué? Porque el adecuado planteamiento de un problema es un eficaz detonador de una solución. Si yo hago una definición clara de un problema, estoy completamente seguro que para mí es mucho más fácil idear una posible alternativa de solución a un problema. Entonces, ahí es donde juega ese papel fundamental el árbol de problema como herramienta para poder identificar de manera mucho más clara el problema. Entonces, yo lo que veo es que yo puedo tener un problema central, que es este rojo, y que está inmerso dentro de una realidad que yo percibo. Entonces, lo que hago es tratar de aislar la situación que es negativa, que no funciona, que funciona mal, y a partir de allí construyo mis causas directas e indirectas que me van a permitir visualizar de mejor forma el problema, y los efectos directos e indirectos que de alguna forma me van a servir para poder visualizar el problema. Y lo que yo busco a través de esta investigación documental en un trabajo de grado es poder de manera sencilla identificar el problema a través de lo que son las causas que me llevan al problema central, y a partir de allí establecer cuáles son los efectos que en la práctica me van a causar el problema, y pues obviamente es quizá la razón de ser o la justificación del por qué yo hago este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, visto, digamos, en este esquema, veo yo de manera mucho más práctica y real lo que yo quiero a partir de esta herramienta utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la actividad que vamos a realizar esta semana. Entonces, vamos a realizar una búsqueda booleana sobre la problemática central que yo he identificado. Entonces, cada uno de ustedes va a escoger ya el tema central. Ese es tema central, entonces ya en esos 3 ejemplos lo hicimos: ineficiencia en el servicio de transporte masivo, digamos, aplicativos que no dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sistemas de presentación que no dinamizan o no hacen interactivo el sistema de enseñanza-aprendizaje, y ausencia o no tener aplicativos o plataformas que me permitan comercializar productos agropecuarios desde la fuente a otras personas. Entonces ya tengo eso. Entonces lo que voy a hacer es una búsqueda booleana de por lo menos 5 documentos que permitan evidenciar cómo otros investigadores han realizado y afrontado el problema,
Igual para cada una de las causas directas e indirectas del árbol del problema. O sea que si yo tengo 3 causas indirectas, debo buscar por lo menos 5 documentos de alguna de ellas para poder encerrarlo y 5 de las causas directas. Entonces, importante porque esto, aunque suene que es mucho trabajo, lo que me va a permitir a mí es poder identificar de manera mucho más real cuáles son las causas que han generado el problema y a partir de allí tener una idea clara, ¿sí? Sacar las referencias bibliográficas bajo la norma APA, tomar el resumen del documento, copiarlo y bajar y guardar el documento. Es importante que extraiga el del documento la forma como abordó el problema, el marco de referencia, la metodología. O sea, tengo que hacer un análisis de esa información para poder empezar a extraer elementos que me van a servir a mí dentro del ejercicio. Una vez tengo eso, elaboro el árbol del problema y un documento que permita dar explicación de cómo fue construido su árbol del problema utilizando bibliografía de consulta. O sea, cada causa que ustedes coloquen allí, sea directa o indirecta, problema central y efectos, tienen que tener un documento que lo soporte, que le permita decir, mire, este documento me sirvió de marco de referencia para identificar que esta es la causa indirecta, causa directa, problema central, efecto indirecto, efecto directo. ¿De acuerdo? Luego de registrar toda la información, agruparla y consolidarla, los aprendizajes y hallazgos, o sea, causas y efectos, puede darle la estructura de los diferentes temas que son importantes o motivan el desarrollo del proyecto, idear un aplicativo que permita generar ahorro y uso del agua, con lo que hay un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es hacer es esto, entonces, podría hacer ese tipo de cosas. Realizamos una grabación que me permita a mí, digamos, de alguna forma, recopilar todo esto y empezar a apropiarse. Cuando yo hablo del tema, pues me ha permitido apropiarse. Lo que hago es ahí, ya consolido de manera mucho más clara el problema, ¿sí? Describo la solución, ¿sí? Entonces ya lo describo como una posible alternativa y establezco el impacto, que fue lo que hice en el ejercicio pasado. Pero una vez hecho esta grabación, lo que hago es transcribirla en un audio y convertirlo en texto. Entonces, si vemos, lo que en la práctica me está dando es que tengo que hacer una búsqueda booleana del problema central, de las causas y de los efectos, poder construir el árbol del problema. Una vez construido ese árbol del problema, hacer un documento que me soporte ese árbol del problema y de manera final grabo ya una definición simple de lo que es el problema, cuáles consideran ustedes que son las causas que conllevan el problema, cuál podría ser una alternativa de solución y cuál sería el impacto, y eso lo transcribo adicionalmente en un ejercicio. ¿Les queda claro lo que vamos a hacer? Profe, ¿me repite, por favor, cuál es la relación búsqueda booleana parte del árbol? O sea, ¿cómo es que por cada tanto tengo que tener tanta búsqueda? Entonces yo tengo aquí, vamos a suponer esta, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que yo identifiqué una adecuada tradición en el manejo, o sea, la falta de cultura en el manejo de los residuos. Entonces, busco un documento que tenga que ver con esto, que me soporte esto que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Busco un documento que me diga cuál es la eficientes prácticas de separación en la fuente. Entonces, hay un documento que me soporta esto. Hay un documento que me soporta este problema central, bajo aprovechamiento de los residuos sólidos. Hay un documento que me va a dar el alto uso de recursos para la obtención de materias primas causadas por no aprovechamiento. Y esto me va a generar que haya un efecto de un aumento en la contaminación o en los impactos ambientales basado en ¿qué? En el bajo aprovechamiento. O sea, los efectos siempre van a estar relacionados con el problema central. Entonces, si yo quisiera establecer, entonces tengo un documento por esta causa, dos documentos por otro documento por esta causa, otro por esta, tendría 4 documentos que me van a generar estos problemas, estas causas directas. Entonces, uno adicional que investigué sobre esto para mirar cómo relaciono los elementos, uno por esto, uno así, y así sucesivamente por cada uno. Lo que quiere decir que si yo voy a hacer este árbol, tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 documentos que me soporten el árbol del problema, y con base en esos documentos hago un escrito que me diga, cada vez que estoy hablando de aquí, digo, en este documento evidencio claramente que hay una cultura ausencia por tal y tales razones. Entonces, no es la percepción,
sino el soporte de un documento que me vaya dando el peso específico a mi árbol del problema. ¿Te quedó más claro, Ana Sofía? Ah, listo, ya con el ejemplo ya. Gracias. Profe, buenos días. Ok, cuénteme. Pero es que respecto a eso que usted acaba de decir, tienen que ser pues documentos como los que aparecen en el Google académico, pues porque no que en una de las cosas, creo que fue una de las causas que puse yo en lo que había hecho, fue la corrupción, pero digamos que si no me aparece como tal ¿Corrupción en qué? documento específico sobre eso. ¿Corrupción en qué? Profe, pues es que yo estaba hablando sobre la brecha de, ¿cómo es? El analfabetismo digital. Entonces yo dije que una de las posibles causas de eso era la corrupción, pues de, por ejemplo, lo que pasó con la ministra de las TIC, que se robó la plata, pues, que iba destinada, digamos, para ponerle internet Entonces a vamos una a colocar población. corrupción en la... Vamos a colocar, dígame concretamente el tema para buscarlo. ¿Corrupción en qué? ¿En la implementación o en los programas? En la implementación. Profe, pues yo como tal no lo desglosé, puse la corrupción. Por eso, pues que tienes que tenerlo asociado a algo, porque corrupción es en general, entonces te van a salir 20.000 o corrupción en todos los temas, pero si yo coloco y voy cerrando, porque la búsqueda booleana lo que hace es cerrar, digamos, la búsqueda. Entonces aquí ya voy a cerrarlo, la corrupción en la implementación. Entonces, corrupción, implementación. Profe, pero a lo que voy yo es, por ejemplo, si no encuentro como un documento que satisfaga, digamos, ese punto, o sea, que yo diga, no, es que todavía no, como que no encuentro ese soporte. Por ejemplo, yo podría buscar noticias como, por ejemplo, lo de la ministra de las TIC, que con ese contrato pues se perdió toda esa cantidad de plata. Es que, ¿qué es lo que pasa a uno? ¿Qué es lo que hace cuando uno busca una investigación documental para este tipo de proyectos? Nos tenemos que salir de esas búsquedas de información que son percepciones que están dadas. Todo el mundo ha hablado de la corrupción de esto. ¿Tú podrías decir si hubo corrupción o no hubo corrupción? Pues, profe, me tocaría pues, leer más sobre la noticia. No, en este momento es una noticia, porque lo que estamos, si tú dices que sí hubo corrupción, tú ya la estás condenando. Y toda persona tiene derecho a una defensa en eso. ¿Qué es lo que, en términos prácticos? Que los medios percibieron unas irregularidades que conllevaron ¿a qué? A que haya una pérdida de unos recursos, pero hay un proceso judicial que está dado con respecto a eso. Cuando tú dices corrupción en eso, tú ya juzgaste y condenaste y no le permitiste que esa persona se defendiera. Y eso es lo que nosotros cuando estamos haciendo una búsqueda booleana a través de una plataforma académica es llegar a certezas reales. Cuando yo digo corrupción en la implementación de propuestas de plataformas tecnológicas, voy a mirar qué me arroja esto. Entonces aquí lo que yo estoy viendo, mire, empiezo a mirar propuestas metodológicas para seleccionar plataformas tecnológicas para el estado de Nicaragua, ni siquiera habla de corrupción, propuesta de combate a la corrupción para los municipios de Morelia, acorde a sistemas estatales de anticorrupción. Entonces, aquí están mirando es unas propuestas dadas. Entonces, yo lo que tengo que mirar es cuál de todos estos documentos hablan de la corrupción en el contexto que tú quieres y lo bajo. ¿Para qué? Para poder yo leer y tener una visión mucho más clara de lo que es la corrupción en ese contexto que tú quieres plantear y no abiertamente, y yo no me puedo ir Profe, pero lo que le digo es eso, o sea, si yo no encuentro un documento que me satisfaga, entonces, ¿qué hago? Quito esa causa. Pues lo ideal, por eso te estoy dando, es que tengamos soporte que lo sustente. Si tú cuando tú me colocas, si no me colocas bibliografía, yo lo que te hago es, te llamo y te digo, explíqueme esto, porque esta causa tú la colocas. Entonces tú me dices, tiene que tener los elementos y los argumentos válidos. Pues, profe, teniendo en cuenta que somos uno de los países más corruptos del mundo, pues yo creo que no habría tanto problema ahí, ¿o sí? Sí, bueno, pues ya es tu razón y las razones pueden ser válidas en la medida en que tú lo tomes y lo sustentes, porque eso es el sustento de una causa y eso es lo que me va a permitir a mí traerlo claro. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de enseñarles en esta herramienta?
es que se soporten en documentos. Cuando ustedes se soporten en sus documentos, tienen un respaldo. Cuando no se soportan en documentos, pueden tener, por ahí pueden pinchar. ¿Qué quiere decir cuando pincho? ¿Qué quiere decir? Que me puedo escachar y puede perder peso su propuesta. Entonces, lo que yo quiero en este ejercicio es que podamos tener un sustento teórico lo suficientemente válido para poder construirlo y que esa herramienta nos ayude a describir de manera mucho más real y efectiva nuestra digamos, problema central, las causas y los efectos, y a partir de allí poder entender de mejor forma el problema. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, y el punto creo que era el 4 y el quinto hablan de una grabación. Sí, ¿qué es? O sea, lo primero está basado en todo lo que es los hallazgos y eso. Y la cuarto y el quinto es, lo que yo busco es que nosotros nos volvimos en una cultura donde lo verbal juega un papel esencial dentro de lo que es nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros hablamos más que lo que escribimos. Entonces, lo que les enseñé en la clase pasada a ustedes fue de alguna forma utilizar lo que son las grabaciones y convertirlos en texto. Y eso les va a permitir de alguna forma, una vez ya haya hecho el árbol del problema y haya hecho todo el ejercicio, los 3 puntos anteriores, llegar a que con sus propias palabras ustedes puedan grabar y decir, oye, el problema que yo voy a tratar es esto, por esta y estas razones, la idea de solución podría ser esta, y esto pues me generaría un impacto. Eso lo grabo y una vez grabado lo llevo a una plataforma que transcriba el audio a voz, y lo que hago es construir ese ensayo o ese texto, obviamente dándole los correctivos de estilo para que ustedes empiecen a utilizar también esta herramienta que les va a servir mucho para poder escribir su trabajo de grado. Básicamente esos son esos 2 puntos finales, el cuarto y el quinto. Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Preguntas adicionales, hijos? Profe, yo sí tengo una. Cuéntame. Pero tiene que ser respecto a lo que hemos hablado hoy. Sí, pues sí. Sino que es que, por ejemplo, yo pasé la tarea pasada y iba a buscar el video de la clase, profe, y no lo encontré. Mire, ya se lo voy a colocar nuevamente para que lo vean. Un momentito. Entonces no sé si fue que solo me pasó a mí que no lo pude encontrar o le pasó a los demás Ya lo voy a mostrar, para que lo vean todos. Vamos a la plataforma. Aquí está la plataforma, ¿de acuerdo? ¿La ven? Sí, profe. Vamos, si lo quiero colocar aquí, voy a ir a tema. Entonces, aquí donde dice clase 1, abro y me voy, ¿y qué observo? Mira, aquí está la clase. Si yo la pico, establezco, mira, aquí está toda la clase. Listo, profe. ¿Sí? Y ahí es donde van a estar. O sea, si yo voy a devolverla para que... Vamos a devolverla. La profe tiene que cerrarla. Tiene que cerrar el cuadrito emergente. Entonces, si yo me devuelvo acá, ¿en dónde va a estar grabada la clase? Aquí donde dice árbol del problema. Entonces, aquí en este momento, ¿qué tenemos? Árbol del problema, que es un documento, y la clase de hoy. Y aquí va a estar grabada la clase. Siempre en donde está la información, va a estar siempre todas las clases grabadas para que ustedes las puedan repetir. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Y, profe, también le quería hacer otra pregunta. ¿Usted tiene horas de asesoría? Sí, claro. La idea es que me escriban, porque pues nos tenemos que poner de acuerdo. Yo les dije que en donde yo les envío, ahí está mi teléfono, se los di, me escriben al WhatsApp y yo busco el espacio para poderlos asesorar a ustedes. Entonces nos ponemos de acuerdo los dos para tener una hora, porque pues no sé si a la hora que ustedes me dicen mañana en la mañana, y yo mañana tengo clase, entonces les digo no, en la tarde. ¿De acuerdo? Entonces buscamos un horario donde los podamos encontrar y yo los asesoro con el mayor gusto. Listo, profe, muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios, hijos? ¿Cómo les pareció la clase? Parece que no les gustó mucho. Profe, bien, pues solo que es mucho, pues mucha información, pero esas diapositivas después las sube. Ya están subidas. Listo, profe. Ya están subidas, están ahí disponibles, y una vez ahorita termine la grabación,
40 minutos está en la clase subida para que ustedes la tengan y puedan repetirla y puedan hacer los ejercicios, porque yo sé que, digamos, es mucho trabajo, pero si lo hacemos ahorita, después se nos va a facilitar. Ahorita pueda que genere esfuerzos, pero ya después va a ser mucho más fácil porque ya la mecánica les va a permitir ir haciéndola. Entonces ya el ejercicio pues me permite que yo ya vaya más fácil, vaya buscando, mire cómo puedo sacar información y la voy organizando. ¿De acuerdo? Bueno, Listo, preguntas, comentarios. Bueno, espero que les haya servido esta clase, que puedan construir esa primera herramienta que es el árbol del problema basado en el problema que ustedes hicieron en la actividad 1. Entonces, siempre vamos viendo, la actividad 1 va relacionada con la actividad 2, la actividad 2 está relacionada con la actividad 3. O sea, el que no hizo la actividad 1, pues difícilmente va a poder hacer la actividad 2, y el que no haga la actividad 2 difícilmente va a poder hacer la actividad de la semana entrante. Entonces, todo esto es la forma de ir aprendiendo haciendo, y eso es lo que buscamos, de que en este proceso de enseñanza-aprendizaje ustedes vayan construyendo su propuesta de grado de la mejor forma posible. Bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días, que Dios los guarde, y espero de que lo que hoy les aporté les sirva para la construcción de su proyecto de grado. Un abrazo y feliz resto de día. Listo, profe. Hasta luego, profe, que esté muy bien, gracias. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.